Quiero compartirte tres significados de la palabra iglesia. Primero, el término griego eclesia significa reunión o asamblea, y en su sentido bíblico se refiere a la reunión o a la gente reunida para adorar a Dios, tener comunión y recibir su palabra y sacramentos. En segundo lugar, la palabra también adquiere el sentido de comunidad cuando apunta a los cristianos de cierta ciudad o provincia, estén reunidos o no. Ellos tienen en común su fe y su compromiso con Cristo, lo cual los une en comunidad, estén reunidos o no. Viven guiados por los mismos principios y fe que comparten. No importa qué situación social o económica tengan, de qué país procedan, dónde se encuentren, todos han sido bautizados con un solo espíritu, lo cual los incorporó a un solo cuerpo. Todos son uno en Cristo Jesús porque Él es su cabeza representativa. Tercero, es inevitable entonces que el término iglesia también se use para apuntar a todos los elegidos en todo lugar y tiempo. Pero surge la pregunta de cómo se origina esa comunidad. Como gente de tantos diversos trasfondos llega a juntarse en una relación tan íntima y espiritual. En este respecto es imprescindible entender que la iglesia surge por iniciativa de Dios. No se trata de que el ser humano ama y busca a Dios, sino que Dios nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio expiatorio por el perdón de nuestros pecados. Así que la iglesia existe porque Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dios nos elige en Cristo para salvación y a su debido tiempo nos llama eficazmente para que le amemos y sirvamos por la fe. La iglesia entonces se compone de los llamados por Dios a la comunión con su Hijo. Por tanto, la iglesia surge sobre la base de la obra salvadora de Dios. Es Dios quien congrega a los elegidos en un cuerpo, pero esto se lleva a cabo a través de la predicación y de la obra del Espíritu Santo. Esto implica que la iglesia es también el instrumento que Dios ha elegido para traer a los pecadores a Cristo. La iglesia debe predicar el evangelio a toda criatura. La iglesia tiene el deber de continuar el ministerio de Cristo en todo el mundo. La iglesia da a los cristianos la oportunidad de unirse para servir y glorificar a Dios. Los cristianos no pueden edificar el reino de Dios separados unos de otros. La participación en la iglesia no es opcional, porque somos un cuerpo con una misión. ¿Cuál es esa misión? La de presentar perfecto en Cristo a todo ser humano. Para los miembros de la Iglesia romana, un santo es un cristiano que ha vivido una vida ejemplar llena de buenas obras y milagros. Al morir, el Papa lo canoniza haciéndolo digno de veneración. Los santos se convierten así en intermediarios entre Dios y los hombres, y la gente les ora y les pide favores. Pero notemos que al hablar de santidad, el credo de los apóstoles no se refiere solo a algunos hermanos aventajados que han podido sobrepasar el promedio común de santidad. El credo afirma, sin embargo, que nosotros creemos en una iglesia santa. Creemos que todos los que de verdad pertenecen a la iglesia del Señor son santos. Por lo general, para combatir el error romanista, muchos evangélicos responden diciendo que santo solo significa apartado y que el término no indica pureza moral. Pero una media verdad puede generar una gran mentira. Es cierto que la palabra santo puede referirse a cosas, lugares o personas que son puestas apartes para un uso especial.
Pero ni siquiera esta idea está totalmente desprovista de exigencias éticas. Cuando los sacerdotes eran apartados para el ministerio, también se les exigía pureza. No se puede negar que el concepto de santidad se usa para comunicar la idea de pureza de vida, y esto se ve en que el término se menciona junto a conceptos como fidelidad, piedad, justicia y ser sin mancha. Además, Pablo exhorta a los cristianos de la siguiente manera: que ninguna palabra grosera salga de vuestra boca. Inmoralidad sexual y todo tipo de impureza y codicia ni siquiera se mencione entre vosotros, tal y como conviene a santos. Ni se mencionen obscenidades, ni se hablen tonterías, ni se hagan chistes vulgares. Y Pedro afirma que ser un hijo obediente implica abandonar los deseos pecaminosos y ser santos entonces ahora en todo lo que hagamos. Lo mismo se repite cuando se dice que aquellos que fueron inmorales, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, borrachos, injuriadores y rapaces, una vez que han sido santificados, dejan esas prácticas. Dice Pedro: estos erais algunos, pero ya habéis sido lavados, santificados por el Espíritu de nuestro Dios. A un evangélico le chocaría escuchar decir que la iglesia es católica, pues pensaría que hablamos de la iglesia romana. La verdad es que el adjetivo católico no es más que la transliteración de una palabra griega cuya traducción es universal. Por ejemplo, el antiguo historiador Polibio, aproximadamente en el 200 a.C., usó este adjetivo para hablar de una historia católica. Polibio no se refería a una historia de la iglesia romana, porque cuando él escribió, Cristo todavía no había venido. Polibio simplemente se refería a una historia universal. De la misma forma, cuando el credo dice que creemos en una iglesia católica, de ninguna manera quiere decir que creemos en la iglesia de Roma con el Papa a la cabeza. Lo que afirma el credo es que creemos que la iglesia tiene un alcance universal. El carácter universal de la iglesia surge del mandato de Cristo cuando dice: me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Y surge también del hecho de que Dios nos ha redimido de todo linaje, de toda lengua y toda nación, puesto que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. La iglesia entonces tiene el deber de llegar con el evangelio a todo el mundo. La iglesia es universal y todos los cristianos somos católicos, pero no todos somos romanistas. Para la palabra comunión, la versión griega del texto recibido usa el término koinonia y la versión latina registra comunión. El equivalente español de ambas palabras es participación y comunión. El credo saca su concepto de comunión del Nuevo Testamento, donde el concepto aparece como adjetivo, verbo y sustantivo. En cuanto a su significado, digamos primero que la participación se produce cuando diversas personas toman parte de la misma actividad. Por ejemplo, los fariseos decían que si ellos hubiesen vivido en el periodo del Antiguo Testamento, no habrían matado a los profetas, no habrían participado en el asesinato de ellos. Pablo aconseja: no participes en pecados ajenos, y Juan exhorta a los creyentes a no recibir a los herejes, pues
Hacerlo implicaría participar de sus malas obras. En estos textos, participar es tener parte en alguna actividad. El segundo es la participación existe cuando la gente comparte una misma cosa. Los cristianos participamos de Cristo, del Espíritu Santo y del Evangelio. Y lo tercero, la participación se da también cuando los cristianos comparten sus bienes unos con otros. En este caso, no se trata de hacer algo juntos, ni tampoco de tener posición de una misma cosa. Se trata más bien de una relación recíproca en la cual yo te doy y tú recibes, y tú me das y yo recibo. Esto quiere decir que en el Nuevo Testamento el significado de participar va en dos direcciones. Cuando la dirección va de mí hacia ti, la palabra toma el sentido de dar, proveer, suministrar. Cuando el movimiento va de ti hacia mí, el significado es recibir, tomar lo que a uno le ofrece. No es cristiano verdadero el que se aparta de la congregación local, evitando así la comunión con sus hermanos. Ser parte de la iglesia debe manifestarse en una comunión concreta y visible en la congregación local. El participar en la iglesia es un camino de doble vía. La iglesia necesita de la cooperación de todos sus miembros para poder funcionar en forma sana, y cada creyente necesita de la iglesia para crecer y realizar su potencial como cristiano. Esto nos enseña el credo de los apóstoles.